A comienzos del siglo XX, España intensificó su presencia en el norte de Marruecos. La región del Rif, rica en minerales como el hierro, atrajo el interés de inversores y del gobierno español. Las concesiones mineras a empresas como la Compañía Española de Minas del Rif provocaron tensiones con las tribus locales. Para los rifeños, aquello no era desarrollo, era ocupación. La zona de Melilla se volvió un hervidero, y el monte Gurugú, por su altura y posición, se convirtió en clave. Desde allí, los rifeños podían observar cada movimiento militar español. El 9 de julio de 1909, la tensión estalló. Un grupo de trabajadores ferroviarios, protegidos por soldados, fue emboscado por guerrilleros rifeños. El ataque fue brutal. Los rifeños, conocedores del terreno, atacaron con rapidez y desaparecieron entre la montaña. Fue el detonante de la llamada Guerra de Melilla. La respuesta de España fue inmediata. Se enviaron más tropas desde la península, pero la preparación era deficiente, la moral baja y el terreno implacable. El Gurugú no es un monte cualquiera, es una fortaleza natural, escarpado, rocoso, con una vegetación rala que ofrece poco refugio, pero muchas posibilidades para la emboscada. Desde sus cumbres, los rifeños lanzaban ataques nocturnos, francotiradores acechaban entre las piedras, y las tropas españolas caían, muchas veces sin ver al enemigo. El combate era psicológico tanto como físico. El calor, la sed, la falta de logística y el constante acecho erosionaban la moral de los soldados. Mientras los soldados caían en el Gurugú, en Barcelona explotaba el descontento. El gobierno había ordenado el reclutamiento forzoso de reservistas. Muchos eran obreros, padres de familia pobres, que no podían pagar para evitar ir al frente. La reacción fue brutal. Protestas, incendios, iglesias quemadas. Fue la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta contra la guerra colonial, pero también contra la injusticia social. La batalla del Gurugú ya no era solo una guerra en Marruecos, era una herida abierta en la propia España. Los enfrentamientos en el monte Gurugú continuaron durante semanas. Las bajas aumentaban. Se calcula que más de 2.000 soldados españoles murieron durante la campaña. Los rifeños también sufrieron, pero su conocimiento del terreno y su determinación los mantuvieron firmes. El monte fue tomado parcialmente por las tropas españolas, pero la resistencia no se extinguió. Era solo el principio, el germen de una resistencia que, años después, lideraría Abd el-Krim y daría lugar al desastre de Annual en 1921. Hoy, pocos recuerdan la batalla del monte Gurugú. No se enseña en las escuelas, no está en los monumentos, pero su eco sigue vivo en la historia del Rif y en la memoria colectiva de un conflicto que marcó a dos pueblos. Fue una guerra de poder, pero también de dignidad, de intereses económicos, pero también de resistencia cultural. Y mientras el monte sigue allí, silencioso y firme, tal vez es momento de recordar lo que ocurrió en sus laderas, porque la historia que se olvida está condenada a repetirse. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó y quieres que sigamos explorando la historia desde otra mirada, suscríbete, comenta y comparte, porque el saber es poder. Hasta pronto.